Estamos aquí en vivo, vamos a estudiar el libro de Colosenses, capítulo 2. ¿Ok? Sí, déjame hacer unas cositas aquí que tengo que hacer. Sí, entonces vengo aquí, ok, y todo el que me queda aquí, un menú, es este lugar, y venimos aquí. Déjame ver una cosa aquí, antes de comenzar la sección. Está, ok, sí, sí, estamos bien, estamos bien. Estamos como queríamos. Estamos como queríamos. Ok, vamos a estudiar el libro de... Aquí no estamos por aquí, vamos a ver, por aquí no estamos todavía. Sí, sí, yo creo. Ah, por aquí no estamos todavía. No, 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 no. Ay, Dios mío. Está bien, sí, por aquí no estamos listos todavía. Por aquí no estamos listos todavía, pero vamos a estar listos ya. Ok, sí, ya vamos a estar listos. Vamos a estar listos. Sí, sí que ya estamos listos ya por aquí ya. Entonces ya voy a apagar aquí esto para que si no converse conmigo. Yo, como estaba diciendo, estamos estudiando el libro de Colosenses, capítulo 2. Libro de Colosenses, capítulo 2. Aquí vamos a hablar acerca de los falsos maestros, los problemas y denuncias a los falsos maestros. En este capítulo, Pablo llega al corazón de problemas y denuncias a los falsos maestros. Muchos falsos maestros hay. Afirma claramente la suficiencia de Cristo para que la necesidad lanza tres advertencias, y estas advertencias son tan necesarias hoy como lo fueron en su día. Tener cuidado con la filosofía vacía, que lo vamos a ver desde el versículo 1 al versículo 10. Mire, capítulo 1, versículo 1. Porque quiero que sepan, gran lucha tengo por ustedes, por lo que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados, sus corazones unidos en el amor alcancen la riqueza que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamiento persuasivo, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud.
Miren que nadie lo haga cautivo por medio de su filosofía, vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Bueno, tan agobiado estaba Pablo, que se encontraba en un conflicto espiritual, luchando en oraciones contra Satanás, quien buscaba desviar a estos creyentes. Satanás estaba tratando de una manera de desviar a los creyentes. Eso. Pablo sabía cómo vencer a Satanás. Pablo sabía cómo vencer a Satanás. Todos nosotros debemos saber cómo vencer a Satanás. ¿Cómo se puede vencer a Satanás? Con la oración y la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, capítulo 17, capítulo 6, versículo 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Así que velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo anhelaba ver a los santos unidos, disfrutando de la riqueza de la bendición en él. Los falsos maestros tenían sus fascinantes filosofías, pero en Cristo tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? ¿En quién está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. Cualquier filosofía hecha por el hombre que no tenga lugar para Cristo es indigna de nuestra consideración. Somos ricos en Él, somos ricos en Cristo. ¿Por qué rebajarnos a seguir doctrinas hechas por el hombre? ¿Por qué? Que vengan los maestros religiosos con sus doctrinas ocultas. Tenemos toda la sabiduría escondida, toda la sabiduría la tenemos toda escondida. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Estamos escondidos. Nosotros estamos escondidos con Cristo, en Dios, porque usted ha muerto y su vida está escondida con Cristo, en Dios. Eso dice este mismo libro. La filosofía de los hombres son atractivas, sí, la filosofía, hay hombres que te hablan muy bonito y te dicen cosas muy bonitas, pero eso son filosofías atractivas, filosofía de los hombres. Dan una muestra de sabiduría y de inteligencia, entonces se hacen mucho los inteligentes, los que saben mucho y todas esas cosas. Y con demasiada frecuencia a los jóvenes cristianos son engañados por estas palabras que se suivan de ellos. Mira lo que dice aquí en el versículo 4. Esto le digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Qué trágico es cuando los jóvenes van a escuelas seculares y son presa de filosofías hechas por el hombre que niegan a Jesucristo y a la Biblia. Mirar que nadie los engañe. Tenemos que mirar que nadie nos engañe, como advierte el apóstol aquí en el libro, aquí. ¿Cómo debe el creyente vencer esa filosofía? ¿Cómo la debe vencer la filosofía? Miren, miren que nadie los haga cultivo por medio de su filosofía, vanas y sutilezas, según la tradición de hombre, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Debemos andar en Cristo, debemos andar en Cristo. Por tanto, de la carne que recibieron a Cristo Jesús,
el Señor, así anden en él. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, a Cristo Jesús el Señor, así anden en él. Así como fuiste salvo por la fe, así anda por la fe. Así como fuiste salvo por la palabra, así anda según la palabra. Así como fuiste salvo por la obra del Espíritu, así anda en el Espíritu. La vida cristiana continúa como comenzó, por la fe en Dios. Tenemos que creer en Cristo. Tenemos que creer en Cristo, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Tener que tener raíces que hundan en la riqueza de la palabra. Tenemos que estar enriquecidos en la palabra. Tener conocimiento que sea fuerte, puesto sobre Jesucristo. ¿Qué importa? Qué importante es que se os enseñe la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante que todos nosotros la conozcamos. Los creyentes son presa de filosofías religiosas a menos que estén arraigados en Cristo, cimentando en la palabra y edificados en la verdad bíblica. Hacer de Cristo la prueba. Tenemos que hacer de Cristo la prueba. Miren, que nadie lo haga contigo por medio de su filosofía, vanas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Poner a prueba todo sistema religioso, atisonante, preguntando, ¿le da a Cristo el lugar preeminencia? Casi todos los sistemas religiosos de hoy le dan a Cristo un lugar eminente, pero solo el verdadero cristianismo bíblico le da el lugar preeminente. Tenemos que recibir la plenitud, tenemos que recibir de su plenitud, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y ustedes han sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Daos cuenta de que no hay sustituto para Cristo y que en él tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos que darnos de cuenta de eso, de que Jesucristo, no hay sustituto para Jesucristo. Y en él está todo lo que necesitamos de él. Cuando los creyentes se desvían hacia una vida mundana o son presas de sistemas hechos por el hombre, ¿qué sucede? Suele ser pocos, sienten que le falta algo que Jesucristo no puede suplir. ¿Estás completo con él? ¿Estás completo con él? ¿Qué posición tan maravillosa tenemos en Cristo? Tremenda posición tenemos en Cristo. Todo lo que estamos en Cristo tenemos tremenda posición. Bueno, ahora le está diciendo de que tengan aquí, vamos a ver la segunda sección, ¿no? Que es del 11 al 17, Colosenses capítulo 2, que dice, tener cuidado con el legalismo religioso. Tenemos que tener cuidado con el legalismo religioso. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitarle el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también ha resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne,
Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos abandonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya juez de ustedes con respecto a la comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, o lunas nuevas, o días de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Estos falsos maestros habían mezclado el misticismo oriental con la filosofía griega y el legalismo judío. Fíjate que clase mezcla habían hecho. ¿Qué mezcla habían hecho ellos? ¿Qué mezcla? Pero a la carne le encanta ser religiosa, a la carne le encanta ser religiosa, siempre cuando esa religión no tenga una cruz para crucificar la carne. Los creyentes de Colosas estaban involucrados en el legalismo judío, rituales y dietas, días festivos. Estáis saliendo de la luz del sol hacia la sombra, exclama Pablo. Cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Estás abandonando la realidad, el cuerpo de Cristo, por un símbolo. Como el niño que admira la foto de su padre mientras ignora la presencia de su padre. Admira la foto de su padre mientras ignora la presencia de su padre. Así, estos cristianos se habían apartado de la plenitud de Cristo para ir a los ABC del mundo. Miren que nadie les haga cautivo por medio de su filosofía y van a su iglesia, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, no según la carne. Déjame ver una cosita aquí nada más. ¿Qué voy a hacer aquí? Ok, voy a hacer esto que así ya. Ok, vamos a seguir. Miren que nadie, eso lo dice Colosenses capítulo de, este mismo capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía vanas, sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no sigo, no según Cristo. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos ha sido realizado por Cristo en la cruz. La circuncisión de este capítulo que estamos leyendo, ¿no? No es circuncisión física como niños, no como los niños, ¿ok? Sino más bien una circuncisión del espíritu, del corazón. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Eso lo dice aquí en este mismo capítulo, versículo 11. También en él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo.
Mira lo que dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes que él fuera concebido en el seno materno. Usted sabe que a los 8 días de haber nacido, todos los niños y todos tenían que ser circuncidados. Su muerte, su muerte en la cruz, su muerte en la cruz. Así como el bautismo en agua de Cristo fue un símbolo de su bautismo de sufrimiento en la cruz, así su circuncisión como infante prefiguró su despojarse del cuerpo cuando tomó nuestros pecados en el Calvario. Pero en un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustió hasta que como me angustio, hasta que se cumpla. Eso lo dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 50. Vuestra circuncisión espiritual en Cristo es mucho más maravillosa que los rituales físicos, afirmó Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué reemplazar a Cristo con Moisés? ¿Por qué no vamos a reemplazar a Cristo con Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué tener un corte físico en lugar de una operación espiritual en nuestro corazón? La circuncisión quita un fragmento de la carne del cuerpo, pero nuestra identificación con Cristo quita toda la naturaleza carnal. Todo esto es posible a través de nuestra unión con Cristo. Cuando el Espíritu nos bautizó en su cuerpo, morimos en él y resucitamos en él. Las leyes del antiguo pacto ahora están dejadas de lado. Satanás ha sido completamente derrotado. Por tanto, disfrutar de la libertad que tenéis en Cristo. Que nadie os juzgue, insista Pablo, acerca de esto. Y habiendo despojado los poderes autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta o luna llena nueva, o día de reposo. Tener cuidado con las disciplinas hechas por los hombres. Tenemos que tener cuidado con las disciplinas que están hechas por quién, por los hombres. Vamos a ver lo que dice aquí acerca de esto en este libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 18 a 23. Vamos a ver lo que nos dice nuestro Salvador Jesús en su palabra. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido su causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyuntaras y ligamentos, crece con Dios un crecimiento que es de Dios. Si usted ha muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo. Se someten a preceptos, tal como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a las cosas destinadas a aparecer en común el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad, tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana y en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Como la carne ama como la carne ama el legalismo, la carne ama mucho el legalismo. Ayuno, regulaciones sobre la comida.
disciplinas corporales. Las observaciones religiosas especiales con sus regulaciones hacen que muchas personas se sientan espirituales, que nadie se sienta como un árbitro en su vida, que nadie se sienta como un árbitro en su vida. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto envanecido sin causa por su mente carnal. Cuidado, cuidado con la humildad afectada, cuidado con la humildad afectada. Una falsificación que intenta imitar la humildad espiritual genuina. No hay nada de malo en ejercitar la disciplina en el Espíritu de Dios, para la gloria de Dios, pero cuando se hace en la carne y para nuestra propia alabanza, entonces se convierte en pecado. Si bien creemos de todo corazón que los creyentes no deben abusar de su libertad y se convierten en piedra de tropiezo. No creemos ni por un minuto que renunciar a ciertos hábitos o placeres automáticamente hace que un creyente sea espiritual. Mira lo que dice aquí en Primera de Corintias, capítulo 8, del versículo 9 al 10. Pero tengan cuidado, no sean que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Bueno, nuestra relación con Cristo es una unión viva. Él es la cabeza. Nosotros somos miembros del cuerpo. Un cuerpo funciona a través del alimento, no de la legislación. ¿Quién puede decirle a su estómago? Empieza a digerir, deja de doler. Qué tonto. Sin embargo, la gente piensa que la vida cristiana, personalmente, y la iglesia colectivamente puede volverse a espirituales mediante regulaciones y disciplinas carnales. Creemos en estandares, no ames al mundo, pero rechazamos la idea de que la obediencia extrema a los estándares necesariamente produce espiritualidad interior. Estamos muertos a los elementos del mundo, estamos vivos en Cristo, y Cristo es todo lo que necesitamos. Obedecer las regulaciones religiosas hechas por el hombre podría impresionar a algunas personas como espirituales. Para Pablo, afirma claramente que estas prácticas no pueden controlar ni vencer la carne. No manipules, no gustes, no tomes, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a aparecer en el uso, según el precepto y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Estas regulaciones nos atraen y podría parecer que nos ayudan a desarrollar piedad espiritual superior, pero son inútiles en lo que respecta a Dios. Entonces, es el tema principal de Colosenses. Todo lo que el creyente necesita es Jesucristo. El tema principal de este libro es que todo lo que necesita el creyente es a Jesucristo.
Los sistemas y regulaciones hechos por el hombre parecen muy espirituales, pero son meros principios mundanos. Mira lo que dice aquí en en el libro de Colosenses, en este mismo libro, capítulo 2, versículo 10. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se cometen a preceptos tales como. Esta es una vida de jardín, de infancia. Debemos graduarnos a un nivel superior de cristianismo. Las disciplinas hechas por el hombre son atractivas, pero es imposible que la carne se controle a sí misma, que se mejore a sí misma o se perfeccione a sí misma. Habiendo comenzado en el espíritu, ¿cómo va a ver en las cosas de la carne? Nuestra unión con Cristo es una unión viva. Esta vida no puede ser controlada por las leyes del hombre, sino solo por los principios que Dios ha puesto en el cuerpo. Solo otra vida puede controlar la vida y tenemos su vida dentro de nosotros. Tenemos su vida dentro de nosotros. Se lo voy a ver a repetir. Solamente nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros no necesitamos a más nadie. Si solamente a Cristo es el que nosotros necesitamos. Solamente a Cristo, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Bueno, entonces ahora voy a terminar ya esta clase ya y nos vamos a ver en el lunes. El lunes nos vamos a ver y recuérdese bien de que solamente en Cristo, de que solamente en Él nosotros podemos encontrar la salvación.